Aquí estamos en N Cultura, viernes 6 de enero 2017, el primer programa del año. Quiero agradecer a los televidentes que de manera continua nos felicitan por el programa, los interesantes que ellos lo encuentran y cómo de alguna manera alimentan su acervo cultural y literario en nuestra provincia y en todo el país. Hoy queremos en Noticultura, bueno, el año pasado pasaron varias cosas. Una de las crisis principales fue que las nuevas autoridades del Ayuntamiento de Santiago suspendieron las subvenciones que le dan a las instituciones culturales de Santiago, instituciones centenarias como Alianza Cibaeña, Amante de la Luz y Casa de Arte, que es más contemporánea, y también el Centro de la Cultura nos recibe porque ya eso depende del gobierno. Y también en el último gran escándalo fue la cancelación de 13 miembros del Orfeón de Santiago. Y todavía esa situación no se ha definido porque hay una redefinición organizacional en el ayuntamiento. Se había cancelado incluso el personal completo de cultura, con personas que tenían 45 años trabajando, que lo que requieren es una pensión. Lo que significa también que el ámbito cultural se vio mermado, tanto las acciones del Gran Teatro Cibao, que siempre se hacían grandes presentaciones. También la puesta en circulación de los libros no fue de manera tan acelerada, tan comúnmente como se hace en nuestra ciudad. También el acontecimiento cultural fue el nuevo ministro Pedro Vergés, que asumió el puesto, cambió a los directores de las instituciones culturales de Santiago y puso ahí al escritor y narrador y ensayista Máximo Vega como director regional de cultura. Y podemos decir entonces que el balance no es muy positivo. Del lado del ayuntamiento, como es ese balance positivo, negativo, también está el balance positivo de la muralización que se está haciendo en la ciudad y algunos barrios de Santiago. Yo creo que eso es una cosa positiva desde el ayuntamiento, creando el espacio de arte público, que es muy interesante a nivel internacional. Y vi todas las paredes, incluso del cementerio municipal, hay grandes. Lo único que decimos, como siempre, que esperamos que esto se haga con las técnicas apropiadas, no en términos de la obra hecha, sino de lo que hay que hacer antes, que hay que limpiar las paredes, ponerle un sellatecho para protegerlo y cuando esté mural, pues un barniz de barco para protegerlo del sol y la lluvia. Y así pues que puedan preservarse como obra de arte para la ciudad. Esperamos que este año ya toda la parte cultural del ayuntamiento sea redefinida para que nosotros podamos conocer su nuevo director y su nuevo personal, porque hay muchos departamentos que todavía no ha decidido el síndico cuál es su personal de trabajo. Pues estaremos esperando todo eso y esperamos que se active el accionar cultural. Hay que decir que el año pasado el sector cultural público se activó con la llegada de Máximo Vega. Se hicieron varias exposiciones, se hicieron actos culturales, etcétera, etcétera. Lo que de alguna manera crea un dinamismo cultural. Esperamos que eso le pueda dar continuidad. Como noticultura de las semanas, tenemos la presencia del ministro Pedro Vergés, que vino el miércoles a Santiago para tener un encuentro con sus autoridades. Ahí estamos viendo, eso en el Palacio Consistorial, la sala que lleva el nombre de APECO, que nosotros le pusimos ese nombre al segundo nivel APECO. Ahí está ya en la parte de atrás del Palacio Consistorial con el director
el doctor Grullón, que es director del Centro de la Cultura. Anda con el viceministro Cayo Claudio Espinal. Ya ahí está dentro de la sala de Héctor Inchausti Cabral del Centro de la Cultura. El ministro vino a hacer un levantamiento, a hacer un diagnóstico de cómo anda la infraestructura cultural del ministerio y vino a enfrentar algunas situaciones. Ahí están ya reunidos en el centro se ve a Cayo Claudio, viceministro, también se ve a Máximo Vega con otro personal de la capital. Lo importante de esta visita es que el ministro pues viene a observar y una de las sorpresas de su visita fue que ya el Centro de la Cultura de Santiago va a recibir una subvención importante, significativa, porque va a recibir $500,000, aproximadamente 450,000 pesos mensuales para que pueda hacer un activismo cultural. Lo único que esperamos es que esto no sea una justificación para pagar como hacía la gestión anterior, que no se veían las actividades culturales del centro, porque el dinero era para pagar un personal administrativo que nombró el anterior director regional, Jochi Sánchez. Entonces, que este dinero no sea para eso. También creo que una parte de ese dinero es para ya justificar en nómina lo que es la escuela Ñico Lora y unos salarios exagerados que hay ahí, que no lo ganan funcionarios, incluso y gente importante del Ministerio de Cultura en la ciudad. Es decir, eso es mucho dinero. A mí nunca me dieron ese dinero. Lo más que le llegaron a dar al Viceministerio de Cultura para las 14 provincias y trabajar en Santiago fueron 100,000 pesos. Eso aumentó a 150, después a 200 y luego volvió y bajó y se quedó en 100. Y nosotros hacíamos alrededor de 25 a 30 actividades culturales al mes. Es decir, que teníamos 1 y 2 actividades culturales y 3 diarias en Santiago. Es decir, que esperamos que el doctor Grullón, que es el director, y Ernesto Rodríguez, su director del Centro de la Cultura, entiendan que eso es para mejorar la deteriorada sala también que tiene el Centro de la Cultura. Se sometió en nuestra gestión varias veces el presupuesto para arreglarlo y nunca se pudo. Es decir, que una parte de ese dinero se puede poner para ir restaurando algunas cosas, como la sala de Héctor Inchausti Cabral, que está en un deterioro progresivo, constante, y que también una parte sea para activismo cultural, que no se convierta ese dinero solamente en nómina. Entonces eso es lo que queremos. Vamos a ver la última imagen ahí del ministro visitando las instituciones culturales de su Ministerio de Cultura. Ahí está, ya eso es la oficina del Palacio Consistorial, donde está la autoridad Máximo Vega. Estamos bien. Entonces vámonos ahora a las efemérides literarias de la semana, que es una sección que sigue. Mira, el primero que cumple años nació el 1 de enero de 1954, es Miguel Collado, que es un reconocido biógrafo, historiador literario, ensayista, poeta dominicano. Es que los estudios bibliográficos en el país no suelen darse mucho. Y uno de los aportes de este investigador, escritor y poeta, precisamente es eso, recoger los años por décadas, los libros que se han venido publicando y registrarlo. Es un oficio, es una metodología de investigación literaria que no se solía aplicar mucho, aunque hay 2 autoras, Margarita Paredes de Vallejo, que empezó eso en Santiago, y también vemos contemporáneamente a Franklin Gutiérrez. Pero este hombre se ganó un respeto en la literatura porque ha hecho esa obra. Vamos a ver algunos de sus libros que ha podido escribir. Ahí está El Fantasma de Trujillo, esta es una antología sobre cuentos sobre la era de Trujillo. El que más se conoció, vamos a la imagen anterior, el que más se conoció era en torno a la literatura dominicana, apuntes literarios, bibliográficos y culturales. Es decir, que ese trabajo es el mayor. Luego vamos a ver lo siguiente, que son las imágenes que tenemos de 2 libros más. Ahí está Visión de Hostos sobre Duarte y Tributo a Hostos.
textos en su memoria. Es un escritor que se mantiene permanentemente escribiendo. Vamos a ver la segunda imagen. Plinio Chaín, que nació el 2 de enero en la capital de la República. Es un escritor de pensamiento de la generación de los 80. Fue miembro del taller César Vallejo en Santo Domingo. Ha ganado varias veces el Premio Nacional de Ensayo y de Poesía, tanto del ministerio como de casa de teatro. Es un excelente ensayista. Tiene un libro que se llama Consumación de la Sangre. Es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es uno de los miembros brillantes de los que salieron del taller literario de la UAS César Vallejo. Se mantiene permanente escribiendo en Areíto. Ahí está viendo cuando se le dedica un año, el día y la calle en la Feria Internacional del Libro. Lo entrega ahí el que era ministro anterior, José Rafael Antigua. Y nuestro poeta amigo también, Mateo Morrison y Arbelo. Vamos a, ahí están algunos de sus libros, Sin Remedio y Consumación de la Sangre. Y su último libro lo publicó recientemente, vamos al anterior, se llama Fantasmas, que es un libro de Fantasmas de Otros, que es un libro de ensayo, donde ella analiza y básicamente recogen estos libros, como hacen la mayoría, todos los escritores, los ensayos que escriben en el periódico Areíto los sábados. Vamos al tercer escritor. Ahí tenemos Cándido Gerón, que nació en el 50, el 2 de enero. Es poeta, ensayista, historiador de literatura y de arte. Este es un escritor importante, autodidacta. No se formó en el campo profesional en la literatura, pero que tiene una sapiencia, una formación intelectual extraordinaria y ha trabajado todos los temas. Ha escrito unos libros sobre la pintura dominicana que son referencia bibliográfica. Eso ha sido muy importante. Tiene un libro que es analizando la obra de Balaguer. Mírenlo ahí está el arte dominicano, el modernismo a las vanguardias. También tiene este escrito de José Vasconcelos en Santo Domingo. Vamos a ver la otra imagen que tenemos de él, que es muy interesante. Vamos a ver la otra imagen. Este es un escritor, bueno, ahí está un diccionario importante desde 1492 al 2003, Diccionario de Autores Dominicanos. Hay que decir que es un libro importante. Este tiene también los militares en Santo Domingo. Vamos al libro anterior, lo podemos poner en la pantalla de la televisión, porque ahí hay muchos escritores que no habían sido registrados en la historia de la literatura dominicana. Y es un aporte. Incluso ni Contín Aybar, ni en Historia de la Literatura Dominicana de Balaguer, ni en el diccionario bibliográfico de Franklin Gutiérrez. Hay tantos autores de esta ciudad. Es un libro que cuando usted quiera, incluso están los escritores jóvenes, está Máximo Vega, estoy yo, por ejemplo, registrado en ese diccionario como escritor de la ciudad. Entonces es un aporte importante para aquellos que quieran buscar la obra y vida de los autores. Este diccionario de autores dominicanos. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos a José Ramón López, que nació en 1866. Murió en Santo Domingo. Hizo toda su vida en Puerto Plata, cuentista, periodista y educador. Él es una referencialidad literaria importante, porque escribió un libro que se llama Cuentos Puertoplateños. Vamos a ver algunos de los libros que están ahí. Mira, ahí está Más escritos dispersos. Es el tomo 1, Más escrito el tomo 2 de este autor. Pasemos a la siguiente imagen. Ahí están la mayoría de sus libros, pero el que más queremos referenciar es La alimentación y las razas. Este libro fue un hito en la sociología del dominicano.
en el sentido de que podemos regresar aquí. La alimentación y las razas es una tesis importante dentro del estudio, si se quiere, alimenticio sociológico de la sociedad dominicana. ¿Qué planteaba en ese libro? Que uno es lo que come. Como se dice en el argot popular, tú eres lo que comes. Y él analizó que la raza se va definiendo a partir de lo que se puede comer. Es decir, que la comida viene a ser un elemento no solamente de alimentación y fisiológico, sino que es parte de una estructura cultural que va definiendo las características de nosotros en términos sociales, en términos culturales, en términos existenciales. De ahí que viene el refrán que uno es lo que come. Si usted, dependiendo cómo usted coma, entonces usted se siente y su organismo va a estar más sano, más saludable. Entonces, esto es una tesis interesante dentro de la cultura dominicana. Y estamos hablando de un libro de la década del 50, donde nadie, yo recuerdo que nosotros en la Feria Internacional del Libro, cuando se hizo en Santiago, pues pusimos que se hiciera un módulo de las 14 provincias que iban a participar y en el módulo se cocinara cada comida de los pueblos, porque en la comida está la identidad, está la idiosincrasia de ese pueblo. Entonces, cada región, cada provincia tiene sus propias características para cocinar y por ende de alimentación. Entonces, por eso es un libro importante para que quienes quieran y le interesen este tema puedan hacerlo. También hay la novela de la gastronomía que hizo Valle, que es un escritor también de Santiago, que habla también sobre las recetas de la comida que se va haciendo. Y él hace todo un estudio. Y es la primera novela entonces que trata la situación de la comida como novelación en la literatura dominicana. Es decir, que hay esos temas que pueden trabajar, hay buenos libros sobre eso. Magiolo ha trabajado esos temas, Del Castillo también ha trabajado esos temas. Es decir, que es un tema interesante para aquellos que quieran aprender a través de la literatura cómo es la alimentación y cómo ella va definiendo las razas en la naturaleza humana y en su entorno. Vamos a una pausa para continuar en N Cultura en Detrás de la Noticia. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Aquí estamos de regreso en Cultura. Vamos a ver la otra efeméride literaria que queda ahí de Domingo Moreno Jiménez, que es nuestro... Domingo Moreno Jiménez es un personaje importantísimo en la historia de la literatura dominicana. Nació el 7 de enero de 1874. Murió en 1986 en la capital. Destacado poeta, educador y creador del postumismo en la literatura dominicana. Vamos a ver algunos de sus libros que están ahí. Está la antología, Domingo Moreno, sus textos recogidos. Está Flérida de Nolasco, escribiendo sobre Domingo Moreno Jiménez.
haciendo un estudio. Vamos a ver otro libro. Ahí está también Manuel Mora Serrano, que es uno de los que más conoce y compartió con un grupo, y que en Domingo Moreno Jiménez, el magisterio de Domingo Moreno Jiménez en la poesía dominicana. Creo que hay varios más. Ahí está. Este es un libro de Bárbara Moreno, que sale Familia Domingo Moreno Jiménez. Es una tesis doctoral, creo que hizo en España. Y ella lo que hace pues es tratar la trascendencia desde el punto de vista de la metodología científica para que sea, es un libro tesis. Cuando decimos un libro tesis nos estamos refiriendo que es un trabajo de investigación de un doctorado. Entonces ella aprovecha que es descendiente de los Moreno para escribir y presentarlo como tesis doctoral en Madrid. Vamos aquí para yo decir algunas cosas. Miren, podemos poner la foto de fondo de Domingo Moreno Jiménez. ¿Qué es la trascendencia de Domingo Moreno Jiménez? Que empezó a hacer un movimiento literario que se llamaba el postumismo. Recuérdense que Domingo Moreno Jiménez empezó en la literatura siendo miembro del grupo La Poesía Sorprendida. Y de ese grupo, como él no se adaptó al concepto poético, lo sacaron, porque después eran corrientes distintas. Es decir, el postumismo buscaba liberar al verso, darle una característica de nacionalidad literaria, si se quiere, y estaba en una especie de búsqueda local de la identidad literaria dominicana. Mientras la poesía sorprendida, uno de sus tesis fundamentales, fue la poesía con el hombre universal. Es decir, que los poetas tenían que salirse de los temas locales para buscar la esencia del hombre, independientemente de su entorno, de su territorio y de su cultura. Entonces, como Moreno lo expulsaron, y hay un libro ahí que da las razones de por qué lo hizo. Entonces, Moreno viene a hacer una literatura totalmente diferente. Aunque hay autores literarios que dicen lo contrario, a ese le tiene como un hombre que liberó el verso, le quitó la métrica al verso. Y vemos ya Domingo Moreno Jiménez, a los 7 años, ya tenía la intención poética. Incluso publicó su primer poema en 1907. Y ya él tenía esa capacidad de liberar la poesía, de hacer una poesía que no tuviese métricamente regida, que no tenga que medirse tanto. Entonces buscó este tipo de poesía. Y él lo decía en el manifiesto. Incluso hay uno que dice, de la poesía medida a la poesía libre. Es decir, de la métrica del verso vamos a la poesía libre, que es lo que se conoció con la poesía que no tenía que rimar, como el soneto que tiene que rimar. El soneto tiene que rimar. Entonces decía, vamos a pasar de esa tradición de la poesía rimada a la poesía libre. De la poesía libre a la poesía hablada. Es decir, que uno tenía que insertar esa cotidianidad territorial y cultural en el habla para recoger ese espíritu de cada hablante. Después decía la poesía hablada a la poesía desnuda. Es decir, la poesía, el poeta tenía que desnudar su espíritu, desnudar su realidad, desnudar todo su entorno. De la poesía al acto de la poesía del espíritu. Y así hay una serie de situaciones, liberar el verso, liberar la poesía del verso y liberar la poesía de la palabra. Eso fue. Y no hay que decir tampoco que fue un gran poeta, extraordinario poeta. Hay un libro que lo teníamos, que era este libro, que lo íbamos a poner como libro de lectura del mes, que es un estudio que hace José Rafael Antigua, que es la primera biografía de un poeta dominicano que trabaja todos los aspectos de Domingo Moreno Jiménez. Señores, nos vemos el viernes en Enecultura, en Detrás de la Noticia, por este mismo canal a la misma hora.
Nos vemos el viernes.